tema del proyectito. Hoy lo que nos quedaría es más o menos rediseñar un tablero, el tablero seccional. En su momento yo les comenté que no había que conectar más de 3 o 4 cargas, es decir, 4 circuitos a un interruptor diferencial. Eso es por dos causas. Una, por las corrientes de fuga que existen en los circuitos. Todos los circuitos van a tener fuga eléctrica, sean nuevos o sean viejos, tenemos una fuga de algunos miliamperes. Un solo disyuntor diferencial, porque si cada circuito va a tener algunos miliamperes, cuando empiezo a sumar la fuga de todos los circuitos, resulta que estoy en 20 miliamperes y el disyuntor protege con 25 miliamperes. Entonces, ante cualquier fallita, el disyuntor actúa. Por eso se hace un disyuntor, 3 o 4 circuitos, otro disyuntor, 3 o 4 circuitos. ¿Está? Y es lo que nos quedó a nosotros en la casa. ¿Cuántos circuitos nos quedó? Nos quedó 4. Vamos. Entonces vamos a poner un solo disyuntor. Yo ahora voy a dar vuelta a la cámara. Así ven un poquito de cuadrado. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer esquema eléctrico del disyuntor diferencial. Esquema eléctrico del disyuntor diferencial. Es un interruptor. ¿Y se acuerdan que el disyuntor tenía el... ¿Se acuerdan que el disyuntor tenía el sensor diferencial, que era el transformador? Y eso lo vamos a identificar de esta manera. Acá tenemos ese rectangulito, sería el elemento de disparo, el relé de disparo, y esta línea de trazo es la línea que recibe información, el elemento que dispara el interruptor. O sea, cuando yo por este sensor diferencial veo que hay una diferencia entre una corriente y la otra, hace actuar el disparador y el disparador abre la llave. Esto es un esquema unifilar. ¿Estamos? Entonces, como el interruptor diferencial es bipolar, ¿cuántos conductores va a manejar? 2. Entonces, le ponemos 2. O sea, eso indica que es bipolar. Si fuese un tetrapolar, el trifásico, de estas rayitas tendría 4. Y acá también vamos a tener 2. Ese sería el interruptor diferencial. Interruptor diferencial. Y después, a continuación, interruptor termomagnético. ¿Cuánto vamos a poner de estos interruptores termomagnéticos? Y uno por cada circuito. ¿Está? 4. Bien. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve más o menos la hoja? Yo después le saco una foto, se las mando. Entonces, todos estos interruptores van a estar conectados como en paralelo. Van a estar conectados en paralelo y ¿a dónde va a ir? A iluminación de uso general, toma de uso general, toma de uso general, toma de uso especial. Bien. Y desde el interruptor alimentamos los
interruptores termomagnéticos. Estos son termomagnéticos. ¿De cuánto era el interruptor que vamos a poner en iluminación? ¿De cuántos amperes? Teníamos 3 amperes de carga, le ponemos un interruptor de 5 o 6 amperes. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Lo ven? Ustedes cuando vimos que, bueno, la corriente en el circuito de iluminación era de 3 amperes, hacíamos 3 amperes, menor o igual, menor o igual. El cable era de 1,5. ¿Cuánto? 15 amperes. Entonces, entre 15 amperes y 3 amperes buscaba una termomagnética. ¿De cuánto? Y puede ser de 10 o de 6. Pongo una de 6. ¿Me entienden? Entonces, en iluminación, 6 amperes. En toma de uso general, ¿cuánto? 16. 16 amperes. 16 amperes. Y el otro, ponele 20 amperes. En toma especial. ¿Se acuerdan que los cables eran... ¿Me escuchan ustedes, muchachos? Sí. ¿Está? Bien. Bueno, y ahí nos quedó el esquema del tablero. ¿Está? Esto sería el esquema eléctrico. Así yo presento el tablero. O sea, la energía viene por acá. ¿Desde dónde va a entrar? Va a entrar desde la línea seccional. Esta es la línea seccional. Entonces, en el tablero eléctrico voy a poner un solo interruptor diferencial y seguido 4 interruptores termomagnéticos. 1, 2, entonces, este es el interruptor diferencial. Termomagnético, fíjense. Termomagnético, termomagnético, termomagnético. Habíamos dicho que el único que tenía los bornes identificados era el interruptor diferencial. En el caso de los interruptores diferenciales monofásicos, respetarlo es una buena medida, pero no es imprescindible. En el caso de los interruptores tripolares o los trifásicos, respetar la polaridad identificada por el fabricante es imprescindible porque podemos deteriorar el aparato. Ahora bien, en una casa de este nivel económico de tablero, nosotros podemos, en general, estos puentes, o sea, yo tengo que llevar cable de una termomagnética a la otra. Hay dos maneras. O lo hacemos de la manera tradicional, es decir, hacemos puentecitos con cable, y hay un sistema bastante moderno y eficiente, que es una regleta, que es una regleta de conexiones, en el cual yo, usando esa regleta, ya elimino un montón de cablecitos que van de llave a llave. Y dentro del tablero me queda menos cantidad de conductores
ahí que hacen interconexión. Pero bueno, cuando yo no tengo acá, estoy en el medio del campo, si hubiese estado en mi casa, yo tenía una regleta para mostrársela físicamente, ¿no? Pero bueno, viene con las patitas que se ajustan al ancho de las termomagnéticas, entonces se aflojan todos los tornillos de las termomagnéticas, se coloca esa regleta con los contactos, se aprietan los tornillos y ya quedaron todas conectadas. Para esa regleta también venden unos bornes, entonces yo solamente tengo 2 bornes de conexión para alimentar 4 termomagnéticas. Pero bueno, cuando trabajamos nosotros en una obra como esta, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer el puenteo por cable. ¿Está? Entonces, supónganse que yo entro con el conductor de fase al interruptor diferencial a su borne que dice 1 y el otro dice neutro. Entonces, con la línea, con el conductor de fase voy a entrar al interruptor diferencial. Salgo por el mismo borne y alimento la primer termomagnética. Y después, de termomagnética a termomagnética, hacemos la alimentación de ese conductor. Ahí yo lo que hice fue el cableado de la fase. Por supuesto, este va a ser el conductor de fase para cada línea de cada circuito, o sea, el conductor de fase de la línea de iluminación, el conductor de fase de iluminación, toma y toma de uso especial. ¿Tá? Ahora bien, agarramos el conductor neutro y hacemos exactamente lo mismo. Entramos por el neutro. Salimos por el neutro y vamos acá. ¿Tá? ¿Lo ven eso? ¿Está bien? Bueno, y así nos quedaría. Bueno, ahora, para los que no lo saben, este puentecito lo tenemos que fabricar nosotros con cable. Entonces, lo que hay que tomarse el tiempo de hacer un molde, hacer un modelo con un cable, hacerlo bien prolijo, pelar lo que entre. Muy bien. Una vez que tenemos ese modelo, enderezamos y sabemos, bueno, todos los cables tienen que ser de este mismo largo, porque la distancia entre este punto y este punto va a ser la misma distancia que entre este punto y este punto. O sea, la distancia entre los bornes vivos y entre los bornes neutros de la termomagnética es siempre la misma, ¿tá? Por el paso, por el ancho del módulo. Entonces, cortamos todos los cablecitos, cable celeste, 1, 2, 3, cable marrones, 1, 2, 3, marrones, negro o rojo. Le pelamos las puntas, los extremos, todo eso bien, y armamos esos puentecitos. Cosa de que nos quede lo más prolijo posible, no hacer de a uno, porque hacemos el primero mide 10 centímetros, el segundo mide 8, el tercero mide 14. Entonces queda ahí un nido de carancho el tablero. El tablero, cuando uno abre un tablero, cuando saca la máscara, como decía un fabricante de tablero, la tarjeta de presentación del electricista es el tablero, no es la instalación. ¿Por qué? La instalación de caña está toda tirada atrás del reboque, vos no la ves nunca más. Pero un tablero, cuando se le saca la tapa, es tu tarjeta de presentación. Si vos hiciste un buen tablero, una buena presentación, da idea de que vos sos bastante bueno en tu profesión. Es decir, hay que dar, aparte de hacer el trabajo tiene que quedar agradable a la vista. ¿Mm? Bien, entonces
hacemos ese trabajo. Ahora, si yo tuviese la regleta, la regleta, voy a tener las 4 termomagnéticas, el interruptor diferencial, yo se las hago separado las termomagnéticas para que no sea una cosa rara, pero acá lo que ustedes van a ver es esto, nada más. Van a ver una cosa así, un plástico ahí arriba, que tiene más o menos 15 milímetros de altura. Eso es una guía de plástico que tiene 2 barras de cobre y las barras de cobre tienen las salientes que entran acá a los interruptores. Y dentro, o sea, la barra de cobre que va a alimentar el vivo va a ir por acá adentro y va a venir acá y va a continuar, va a salir acá. O sea, va a ser lo mismo que hicimos los puentes, pero es una barrita de cobre con la forma y entra y está todo justo en medida. Por supuesto, la regleta de plástico tiene la indicación de línea y de neutro, o sea, no. Entonces, ¿qué sucede? Desde el tablero, es decir, desde el disyuntor diferencial, sí nosotros tenemos que mandarle el neutro y lo conectaremos ahí. ¿Está? Y el vivo y lo conectaríamos ahí. ¿Está? O sea, en el mismo borne entraría el cable y la pata de la regleta, cuando apretamos los 2 tornillos del primer interruptor, automáticamente quedan alimentados todos los demás. Entonces, ya reducimos todos estos cables que están acá, los reducimos con la regleta. Eso es un material que tiene otro costo, ¿está? Otro costo distinto. Ahora bien, ¿estamos de acuerdo con esto? Esto es una alimentación monofásica. ¿Qué pasaría si yo iba a la segunda opción? ¿Se acuerdan que ayer hablamos de, no, acá tenemos 8 kilowatts y vamos a pedir un suministro trifásico? Y ahí viene la cosa. Ya no tengo un disyuntor tetrapolar. Voy a tener, perdón, no tengo un bipolar, voy a tener un tetrapolar. Voy a dar vuelta a la hoja para tener un poquito más de lugar. Entonces, el tetrapolar es un aparatito que tiene, este sigue siendo el interruptor diferencial. Tiene 4 bornes. Y acá voy a tener la, ¿está bien? Termomagnética. Esta era de 6, esta era de 10, esta de 10, perdón. Sí, de 6, 10, 10, y esta era de 15. Así lo habíamos hecho, ¿no? Mauro. Hoy me llegaron, hoy estaba viendo el correo electrónico tuyo, Mauro. ¿Te acordás? Que me dijiste, no, la foto la mandé por correo. Sí, pero no se ve bien, por eso lo mandé por WhatsApp. Se ven perfectas. Lo único que le vi, ¿sabés dónde? O sea, puede estar ahí, pero ¿sabés? Fue la ubicación del tablero seccional. Que si vos ahí, que en esa pared que vas a poner una mesada, entonces te queda el tablero arriba de la mesada. El dibujo original se lo mandé
y la mesada está enfrente, el tablero queda atrás de la puerta que da al pasillo de la cocina, digamos. Está bien, está bien. Bueno, era eso, o sea, no sé si me pareció eso nomás. Pero bueno, entonces, el neutro generalmente entra acá, en un interruptor diferencial. Acá tenés, así, mira. Este 1, 1, 1, 2, esto es 3, esto es 5, y este es 6. ¿Está? 1, 2, 4, 6. Bien. Entonces, el neutro, yo tengo que llegar acá, acá y acá. Ahí, y hago lo mismo, ahí, acá tengo que hacer lo mismo. Porque el neutro es único. ¿Está bien ahí? ¿Lo ven? Y con las fases, ¿se acuerdan que habíamos dicho, bueno, vamos a ver cómo distribuimos las cargas estas? Entonces, tengo 15, tengo 16 y tengo 10. Entonces le pongo, para la fase R, digo, bueno, junto estos dos. ¿Está bien? Y hago así. ¿Sí? ¿Está bien esto? ¿Ven? Entro por la fase R, esta es R, salgo de acá, alimento la primera termomagnética y la segunda termomagnética. Los otros dos circuitos los voy a alimentar con la fase RS, y el tercer circuito con la T. ¿Está? R alimentó a estas dos, S alimenta este circuito y T alimenta el último circuito. ¿Está? ¿Lo ven? Acá ya en este esquema ya no puedo usar una regleta, excepto que pongo una regleta para estas dos y lo demás no lleva regleta. No es barato ese aparatito, no es barato. ¿Mm? Pero bueno, estas son las dos maneras de hacer. Este sería el seccional con una alimentación trifásica y este el seccional con la alimentación monofásica. Esto sería la alimentación monofásica y el otro alimentación trifásica. A ver, dudas, preguntas. ¿Estamos? Profe, yo le hago una pregunta. Sí. Cuando llego al disyuntor, Sí. y divido acá con el monofásico, ¿no? Y divido a cada interruptor. ¿Voy con el cable del mismo milímetro? ¿Acá con cuánto llegaste? Llegás con 6. Sí. Y acá, todo esto lo puede hacer con 2,5. ¿Por qué? Porque en esa distancia, el cable 2,5 no es que te aguanta 21 amperes. Te puede llegar en 30 centímetros de largo, un conductor de 2,5 te aguanta 100 amperes. ¿Estamos? Si vos haces una cuentita, la resistencia, si vos haces una cuenta, la resistencia eléctrica que tiene en 30 centímetros de largo el cable es prácticamente, sí, es muy bajita,
y vos podés aumentar la intensidad y no le va a pasar nada al cable. Eso se llama efecto fusible. ¿Viste un alambre de un fusible? Que es finito como, no sé, debe tener 2 décimas de diámetro. ¿Y cuánto admite? 30 amperes. Ahora, si yo ese alambre de fusible lo hago largo 1 metro, 1,5 metros, con 30 amperes se funde. ¿Tá? Entonces, vos venías con el cable de 6 milímetros y ese chicote hasta la primer termomagnética lo puedes hacer tranquilamente con 2,5 milímetros. Eventualmente 4, pero no es muy comprometedor ese tema dentro del tablero. Por eso también se colocan hasta 3 o 4 termomagnéticas a la salida de cada seccional, de cada interruptor diferencial. Hay otro método también para distribuir, que es el de Bornera. O sea, se sale del interruptor diferencial y se llega a una bornerita. Y de esa bornera se sacan cables independientes, como si fuesen racimo, a cada termomagnética. Pero eso también ocupa mucho más lugar en el tablero. Le vuelvo a decir, cuando los tableros son más complejos, no hay tableros complejos, los tableros son todos iguales. Hay un diferencial y un termomagnético. Ahora, hay unidades en el cual es todo eléctrico, es todo eléctrico. Yo he ido a certificar trabajadores a Puerto Madero y ahí los edificios son todos eléctricos, muchachos, no hay gas, ¿está? Ningún edificio tiene gas. Entonces vos tenés anafe, horno, secadora, lavadora, lavavajilla, todo eléctrico. Calefacción y frío, todo eléctrico. Lo único que tenés caliente es el agua caliente que viene desde el suministro general del edificio. Y ahí sí entra el gas, pero entra solamente para la caldera de agua. No tienen instalación de gas en cada departamento. Entonces, vos entras, hacete la idea, desde planta baja hasta el piso 24, llevan una línea trifásica y la sección de los cables es de 25 o 35 milímetros cuadrados cada fase. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tenemos 60, 70 metros de altura, o sea, 60, 70 metros de línea, y bueno, hay que poner esa sección. Bueno, llega a un tablero que parece, qué sé yo, medio placar, o sea, puede llegar a tener, no sé, 60 centímetros de ancho por 90 centímetros de altura el tablero, y eso está todo lleno de, por empezar, un interruptor general y después tenés disyuntores diferenciales. ¿Tá? Pero eso no es un tablero complejo, es un tablero grande. O sea, es como que vos tengas este mismo tablero que armamos nosotros multiplicado por 20. Entonces vas a tener 10 diferenciales, 480, 40 termomagnéticas, porque dividen los circuitos. Y bueno, ahí adentro cambió, y no cambió nada. O sea, básicamente el tablero es lo mismo, lo que hacen ustedes para 4 circuitos que para 10 circuitos o 20 circuitos. O sea, la metodología es la misma. ¿Ah? Así que bueno, esto es de esa manera. Después del presupuesto que hay. Les vuelvo a decir, para un tablerito tan simple como esto, yo no pongo una regleta. Se los comento cómo se armaría con una regleta, pero no es imprescindible poner una regleta de conexión. ¿Está? Bueno, yo creo que con esto damos por concluido lo que es más o menos cómo reconectar un tablero.
Ayer, Mauro, me habías preguntado, esto es un tema aparte, pero sobre incendios, me dijiste. Sí, yo ayer le pregunté también sobre temporizador. Pasa que yo me equivoqué porque tenía 2 tableros y puse todo en uno. O sea, de la cabeza me vino todo en uno. Era la pregunta si, por un lado, si se va a ver, digamos, por arriba lo que es sensor de incendio y pulsador. No, o sea, nosotros dentro de, o sea, en una vivienda vamos a poder poner sensores de humo, pero eso es para sistemas de alarma. Vas a poder poner sensores de humo, sensores de monóxido de carbono, sensores de es un sensor de calor, ¿tá? Pero aparte detecta el humo, porque yo puedo tener temperatura, puedo tener 40 grados dentro de una habitación y no tener humo, pero es porque tengo la calefacción a 40 grados, entonces no tengo fuego. Pero el sensor detecta que el gas no es aire. Hay partículas de carbón en el aire, y si hay partículas de carbón es porque hay humo y hay fuego. Entonces ahí actúa el sensor de incendio. Pero esos son, o sea, son todo lo que nosotros le podemos agregar a la instalación como valor agregado. Lo que me hablaste vos del tablero de incendio, no sé, yo lo interpreté como un tablero de bombas para incendio, que es lo que en los comercios grandes o en la industria, vos tenés, o tenés las lanzas de agua, o sea, los nichos con las mangueras para la lanza de agua, o los rociadores, comúnmente llamado sprinkler. Debe ser una marca sprinkler, porque esto es como la hojita afeitar o la Gillette, ¿viste? Gillette era una marca. Y todos le decimos Gillette a la hojita de afeitar, pero no, bueno, eso debe ser una marca sprinkler. Eso es o sea, el rociador es una llave de agua que es automática, igual. Pero bueno, el sistema ese que alimenta todo, tanto las lanzas como los rociadores, está alimentado, tenemos un tanque de agua con una bomba, básicamente una bomba de agua. Pero en la realidad son 2 bombas o 3 bombas según las necesidades. Y ya ahí tengo un tablero programado que mide la presión de la línea de agua. Entonces yo voy a tener 3 presostatos que van a medir la presión, y es una presión escalonada. Entonces se van disparando en forma de cascada. El primer presostato va a disparar a una determinada presión. Si esa presión cae, arranca una segunda bomba, y si esa presión cae, arranca una tercera bomba. Por supuesto, eso es electricidad industrial, muchachos. No es o sea, no es materia del curso. Por supuesto, dentro de ese tablero nosotros vamos a tener contactores, ¿tá? Contactores. Y temporizadores. ¿Por qué? Porque el sistema de arranque de esos motores, o sea, vamos a decir, en un tablero de incendio tengo una bomba que se llama bomba jockey. ¿Por qué le dicen bomba jockey? Porque es una bomba chiquitita, ¿viste? Que los jockeys tienen 1,10 m, 1,20 m de altura. Entonces le dicen bomba jockey a esa. La bomba jockey es de poco caudal, ¿tá? Poco caudal, y una presión más o menos aceptable. Y es la encargada de mantener presurizada la instalación de incendio. O sea, toda la cañería de colorada que ustedes van a ver a un supermercado, van a ver en una estación de servicio, está presurizada esa línea. Bueno, entonces cuando la presión de esa cañería llega a una determinada presión, tiene un presostato y apaga la bomba. Si la cañería está sin presión, la bombita esa arranca para llenarla y mantenerla siempre en presión. Ahora, ¿qué pasa? Aparece fuego. Entonces viene un bombero como Damián, el bombero de la empresa, y como es un fuego
clase A, se perdieron unos pares, hay una caja de cartón, no tengo electricidad y no tengo combustible líquido. ¿Qué hace Damián? Agarra, rompe el vidrio, no sé, o le pega una patada al vidrio, abre el nicho, agarra la lanza, abre la lanza. El tipo no tiene que abrir, maná, no tiene que pensar que se va a prender la bomba, maná, todo automático eso. Perfecto, en cuanto abre la lanza, como la cañería está presurizada, la presión cae y la bombita arranca. Pero esa bombita no alcanza ni para llenar 10 baldes. ¿Estamos? Entonces, como abrió la manguera de 2,5 pulgadas, se le cae toda la presión al sistema por más que la bombita esté andando. Cuando la presión cae, esa bombita está andando y la presión sigue cayendo, el segundo presostato habilita una bomba de otra potencia, que puede ser 40 de instalación. Va a tener presión el agua. Perfecto, es la presa. Mira tanto llamaron al bombero de la policía o a los voluntarios. Entonces, estas 4 personas agarran otras 3 o 4 lanzas más y abren más. La primer bomba, la chiquita,